Innovar con B de Bar. El podcast de Spytec, el parque científico y tecnológico de la Universidad Jaume I, con Juan Antonio Bertolín. Bienvenidos a una edición nueva de Innovar con B de Bar, este podcast de innovación y tecnología, donde, en una conversación completamente distendida y relajada, compartimos conocimiento, compartimos ciencia, compartimos tecnología y directamente desde este acogedor restaurante de Taferer aquí en Castellón. Hoy en nuestra séptima edición nos vamos a introducir en un concepto muy interesante, porque va a estar vinculado a esos métodos diferentes que empleamos para comunicarnos con todos y todas todos los días. Para ello vamos a contar con Inmaculada Fortanet Gómez, catedrática de estudios ingleses, donde su investigación se ha relacionado mucho con el análisis multimodal en géneros profesionales y académicos. Es codirectora junto con Noelia Ruiz Madrid, directora del Departamento de Estudios Angleros de la Universidad Jaume I, del grupo GRAPE, el grupo de investigación académica y profesional del uso del inglés, y Julia Valeiras Jurado. Ella es profesora también del Departamento de Estudios Anglesos de la Universidad Jaume I, doctora en lingüística por la misma universidad. Inmaculada, Noelia, Julia, bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta edición del Innovar. Y sin más preámbulos, os invitamos a que os relajéis, a que podáis disfrutar de vuestra bebida favorita y unirnos a nosotros y nosotras precisamente en esta conversación sobre multimodalidad. ¿Me podéis comentar, para la gente más de a pie, cómo definiríais multimodalidad en el entorno en el que estáis trabajando? El que Julia contesta. Sí. Bueno, la multimodalidad es una forma un poco diferente de estudiar la comunicación, es una forma más amplia de entender e intentar comprender la forma en que nos comunicamos. Cuando pensamos en comunicación, solemos pensar inmediatamente en cómo hablamos o en cómo escribimos. Desde un enfoque multimodal, pues nosotros tenemos una visión más amplia, nos fijamos en más recursos que utilizamos para comunicarnos. Es algo que instintivamente todos parece que sabemos, un poco tenemos esa intuición, muchas veces tenemos expresiones como es que sin decir nada lo dices todo, ¿no? Pues nosotros intentamos ver exactamente pues, cómo es posible eso, de que sin decir nada o sin usar necesariamente palabras podamos seguir comunicando. Pues nos centramos en cosas como los gestos, el lenguaje corporal, El lenguaje no verbal. Sí. El lenguaje no verbal, totalmente, sí. Y en todo lo que sirve para expresar significado, básicamente. Y eso lo aplicáis al idioma inglés, en este caso, pero es curioso porque leyendo un artículo que me compartisteis, de alguna manera estabais hablando de multimodalidad aplicada a segundas lenguas. ¿Qué entendemos por eso de segundas lenguas? Pues, en nuestro caso, nosotros somos profesoras del Departamento de Estudios Ingleses, es decir, somos profesoras de inglés y la lengua que solemos analizar es el inglés, evidentemente como segunda lengua, como lengua extranjera en la universidad o también en centros de secundaria, y lo aplicamos ahí. Nuestra investigación es aplicable a cualquier tipo de lengua, a cualquier tipo de comunicación. Como se verá a continuación, incluso el software que hemos desarrollado se puede aplicar hasta 99 lenguas. En nuestro caso es la enseñanza del inglés y lo que pensamos nosotros es que, tal como ha dicho Julia, la multimodalidad abarca más que tan solo hablar, es decir palabras y escribirlas. Para enseñar en inglés pensamos que se debe enseñar en su totalidad, es decir, si alguien está enfadado, tiene que estar enfadado en inglés también, y no solo decir ciertas palabras que indican que está enfadado. O sea, tiene que haber una expresión, una entonación y una gesticulación que indique eso, ¿no? Y eso hasta hoy es difícil de ver en los manuales y también en la formación del profesorado para la enseñanza de lengua. Y por eso montáis o ponéis en marcha
lo que denomináis, porque el grupo sí que estaba, pero GrapMars, que sería ya, digamos, la utilización de ese software Sí. que comentabais, ¿no, Noelia? Pues sí, pues la verdad es que todo surgió de la necesidad de poder investigar a fondo y entender qué pasaba en el discurso multimodal. En los inicios de la investigación, hace ya bastante tiempo, que fue una línea de trabajo que inició Inmaculada Fortanet, dirigiendo una tesis que fue bastante pionera de una compañera nuestra, de Mercedes Querol, sobre multimodalidad, pero claro, explorando, había muy pocos softwares que se pudieran dedicar o que pudieran ayudarnos al análisis e ir más allá del análisis manual, del análisis de observar y anotar, que parece que en estos tiempos sea un poco increíble, pero era así, analizábamos y anotábamos a mano. Entonces, empezamos utilizando el software ELAR, que es un software muy potente realmente, que desarrollaron unos equipos de psicólogos, que también tiene código abierto. Sí, es código abierto también, y entonces, bueno, pues se desarrolla según los investigadores van aportando, ¿no?, al desarrollo del software. El problema del ELAN es que es un software muy complejo de utilizar. Nosotros lo utilizábamos, necesita mucha formación, es muy complejo, es muy técnico y es en algunos aspectos poco flexible. Después exploramos otro tipo de software, que era el Multimodal Video Analysis, desarrollado por la investigadora Kay O'Halloran, y bueno, era un poco más intuitivo, era de pago, es bastante caro, con lo cual no es tan accesible y realmente no tenía deficiencias, sino que no cumplía con aquellas cosas que nosotros necesitábamos para poder justificar la investigación o para poder dotar a la investigación de base científica, que eran datos cuantitativos, aparte de la interpretación cualitativa que hacemos como analistas del discurso. Y entonces tuvimos un proyecto de consellería muy potente, inusual para los campos de humanas, y decidimos que era el momento con todo lo que sabíamos, lo habíamos explorado, la experiencia de investigación del grupo, pues desarrollar nuestro propio software. Y ahí surgió GrapMars, hicimos un focus group con investigadores expertos en el campo y hicimos un listado de necesidades, de lista de Navidad que quieres en un software que nos pueda ayudar, ¿no? que te gustaría que tuviera. Y de ahí partimos. Y luego tuvimos la gran suerte que tenemos una gran relación con Sergio Aguado, el CEO de 480, y le llamé y le dije: mira, Sergio, tenemos este dinero, queremos hacer esto, lo necesitamos, y siempre ha creído en nosotros y siempre nos ha apoyado, y dijo pues pa'lante, y nos constituyó un grupo fantástico de técnicos. Y nos dejó muy impresionadas al principio, sí, era poco, porque lo primero que pensamos de, ¿cuánta gente se necesita para hacer un programa? Teníamos a nuestra disposición, eran 6-7 personas, nos reuníamos todas las semanas, y eso es un punto muy interesante, porque el lenguaje entre lingüistas y informáticos no es fácil siempre. Necesitamos la comunicación. Era español, pero necesitábamos traducción. Necesitábamos, y encontramos un punto, y supimos encontrar el punto de encuentro, de utilizar las mismas palabras, el mismo lenguaje, poder de entendernos lo que queríamos y ellos interpretar lo que queríamos y interpretarlo en un software. Y así surgió GrapMars, y así está ahora en abierto nuestra página web. Y ahora recientemente hemos obtenido otro proyecto, Julia, de que estamos muy contentas de lo recibido, y nos ha dado mucha energía. Tenemos ahora un proyecto para seguir desarrollando el software para la convocatoria de Eugilabs. Sí. Y llevar impulso. Sí, exactamente. Somos el único proyecto que se ha financiado de humanas. Estamos muy contentas. Sí. Y eso pues nos va a dar el impulso que necesitamos para desarrollar prototipos del software que se puedan usar pues en entornos reales, ¿no? Sí. Y probarlo, expandirlo, explorar las aplicaciones, no solo para lingüística, en concreto para investigación lingüística, sino investigar cómo podemos hacerlo útil para las aplicaciones prácticas. Bueno, yo creo que primero podemos explicar un poco en qué consiste. El GrapMars es un programa, es de código abierto, está accesible a todo el mundo
y consiste, hay una biblioteca, se llama library, biblioteca, en la que se puede poner la clasificación de las variables que quieres ver. Entonces puedes poner lenguaje o puedes poner estructura y los distintos tipos de modos que tú quieres ver dentro de estructura, pues introducción, desarrollo, conclusión o las partes que quieras, luego gestos y se te despliegan menús para ver qué tipos de gestos, y todo eso que pones en la biblioteca después sale en la forma de, o sea, cuando ya tienes para trabajar y anotar. Lo que hacemos es anotar. En los vídeos obtenemos la transcripción y también la línea de sonido por medio de inteligencia artificial, eso es automático, pero después, una vez tenemos ya esas líneas de sonido y de transcripción, analizamos tanto la imagen como el sonido como la transcripción en esas variables que son clasificaciones que aporta el investigador. Es decir, es un programa muy flexible porque la clasificación la crea el investigador. Después aparecen todos lo que has puesto en la biblioteca y lo que tienes que hacer es, cuando identificas un gesto o una expresión, lo vas anotando. Te van saliendo y lo vas anotando en una serie de capas. Todo está asociado a la línea temporal, con lo cual es útil para ver la sincronía de lo que está ocurriendo en cada momento, porque cuando lo que se aprende cuando utilizas este tipo de análisis es la cantidad de cosas que están pasando cuando comunicamos en un microsegundo. Mientras estáis conversando, hay alguien que antes se hacía seguramente en papel, ¿no? Sí, antes se hacía en papel y se escribía. Y se iba marcando, claro. Y ahora es... Y antes vas pues... marcando aquello sí. que vas observando. Una aplicación muy interesante y que no solamente se puede aplicar al mundo de la educación, nosotros obviamente lo estamos trasladando al mundo educativo porque nos dedicamos a enseñar lenguas, a enseñar inglés principalmente, pero como ha dicho Inma, es transferible a cualquier enseñanza de cualquier lengua. Estamos trabajando con géneros digitales como por ejemplo son los Reels de Instagram, ¿no? Realmente la lengua está evolucionando y la manera de comunicarnos está evolucionando exponencialmente gracias a los canales digitales. Entonces hay que saber, como docentes de lenguas, tenemos que saber qué está pasando con estos géneros discursivos, cómo se está comunicando, cómo están llegando la información a la gente joven, sobre todo, que son los grandes consumidores de estos reels, ¿no? De estos vídeos cortos, ¿no? En los que se está comunicando y se está no solamente comunican los instagramers o los influencers, sino que se está comunicando cualquier tipo de información. Hay divulgadores científicos que están comunicando a través de TikTok de una manera muy efectiva. Entonces, una cosa que nos preguntamos es, bueno, ¿y qué hace que la gente quiera ver esto, no? Claro. Entonces, lo que hacemos es analizamos este tipo de géneros, vemos qué modos son los más, qué densidad multimodal es la más, o qué modos son los que están más presentes con estos análisis, y entonces ponemos el foco en la formación en estos modos. Y estamos... Nos ayuda a enseñar a hacer este tipo de géneros digitales a nuestros estudiantes. A los estudiantes, y que... Porque de alguna manera, claro, puedes llegar a hacer que un mensaje, obviamente en inglés, tenga más impacto por la forma en que tú te expresas, tu tono verbal, tu cara, tus gestos, sí. Todo lo que gira alrededor de la propia palabra, sí. Para hacer que el mensaje sea mucho más intenso. Sí, entonces es lo que decíamos, ¿por qué me engancha a mí en Reel el de estar mirando? Claro, tiene algo que de alguna manera me está transmitiendo. Sí, es la diferencia entre verlo entero o pasar al siguiente, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuánto número de palabras es el adecuado? Los más efectivos, los que más gente ve, ¿cuántos números de palabras tiene? ¿Qué tipo de palabras tiene? ¿Con qué gestos se acompaña? ¿Con qué efectos visuales? ¿Con qué entonación? En los entornos políticos, claro, aplicaciones beta. Exactamente. Entonces, lo que pensamos muchísimo. Sí. Y ahora, con toda la vorágine que tenemos, al menos en Estados Unidos, con las nuevas, el hecho de cómo transmito, consigo que mi mensaje llegue de una forma o llegue de otra. Sí, sí. Exacto. Luego está también toda la parte intercultural, ¿no? O sea, no todo el mundo se expresa de las mismas maneras, entonces también nos sirve el análisis multimodal para identificar aquellos rasgos que pueden ser, que se repiten en ciertas sociedades y que pueden ser característicos de esa sociedad.
Entonces, la idea es interpretar la comunicación en su conjunto, no solamente las palabras, ser capaces y hacer que nuestros alumnos o las personas que siguen nuestra investigación sean más conscientes de todos los elementos que configuran la comunicación y que no solo es el lenguaje, ¿no? Y también de esa manera poder identificar los rasgos de otras culturas y poder respetarlos o poder entender mejor. Y luego también hay aplicaciones fuera de la educación. Hemos pensado, por ejemplo, en lo que es la lingüística forense, por ejemplo, que es pues identificar, por ejemplo, mediante gestos, o sea, cuando hay una contradicción entre el lenguaje verbal y no verbal, muchas veces eso supone que hay una falta de verdad, una mentira, ¿no? Y cómo se puede identificar cuando hay una mentira, ¿no? Por eso se pueden usar rasgos discursivos para identificar a una persona, se pueden asociar rasgos típicos a una persona, eso es parte de lo que hace la lingüística forense. Nuestro software podría ayudar también a identificar ese tipo de rasgos que son identificativos. En el campo del marketing también está el sentiment analysis, es decir, cómo comunicar emociones o cómo interpretar emociones en los consumidores o cómo provocar esas emociones, una reacción concreta en los consumidores. Y después también hay una aplicación que va más allá de estos ámbitos, que es puramente de mercado del Big Data, ¿no? Que es la venta y la comercialización de los datos anotados. Es muy importante si con la nueva, con lo que queremos hacer ahora con el software, el desarrollo y la integración de la inteligencia artificial de una manera mucho más potente en el software, pues poder anotar de una manera más automatizada, que sería realmente revolucionario en el campo, y poder tener datos que se puedan utilizar para entrenar más más máquinas de inteligencia artificial de detección de gestos. Que hay eso está ahí, pero está ahí, el progreso va despacio. El reconocimiento facial. Eso está, sí, exactamente. Pero no va más allá. No va más allá. No hay cantidad de datos. No hay estudios, claro, no hay estudios anotados, no hay científicos detrás anotando. Y eso sería muy interesante para muchísimos campos de los que estamos hablando. Obviamente a nosotros nos interesa la educación, porque además nosotras, por ejemplo, estamos en el máster de profesorado formando futuros profesores, y una de las competencias básicas que marca la LOMLOE a nivel estatal es la competencia multimodal, enseñar la competencia multimodal en primaria y en secundaria. Sin embargo, las editoriales no van muy por detrás. ¿Por qué? Porque no hay materiales, porque es una competencia muy nueva, porque no hay... Entonces, necesitamos crear materiales, necesitamos formar a los profesores y a los futuros docentes, y hay una necesidad ahí que se podría cubrir también con este tipo de softwares, de estudios y de formación que nosotros estamos... En el artículo que pasasteis también mencionabais una aplicación del entorno inclusivo, de cómo personas con ciertas discapacidades pueden aprovecharse de la herramienta que estáis haciendo. Eso surgió esa idea de el Midnight, la noche de los investigadores e investigadoras, en la que participamos el año pasado. Se acercó un señor que llevaba a un chico en una silla de ruedas con una discapacidad, y le explicamos este software que hemos desarrollado, y nos dijo, eso vendría bien quizá para identificar, porque tenemos problemas para identificar rasgos en personas con autismo, en personas con parálisis cerebral, rasgos que puedan llevarnos a pensar que se están comunicando de alguna manera. O sea, si repiten ciertos patrones, pues quizá ellos están intentando comunicarse de esa manera. Y eso es un tipo de investigación que está empezando, y nos dijo, quizá con este programa podría servir para poder identificar esos rasgos, ¿no?
Entonces nos hizo pensar, era algo que no se nos había ocurrido, claro, no lo había pensado, pero que bueno, que puede ser muy interesante. Así, porque este programa con los datos, con la cuantificación que nos permite hacer, nos permite identificar patrones, que es lo que ahora es difícil de detectar. Identificar patrones en gente que tiene formas diferentes de comunicarse, pues puede ayudar a, hacer a crear un mundo pues, más inclusivo y a detectar comunicarnos mejor con personas que se comunican de formas no convencionales. No convencionales, claro, eso le daría un valor añadido a la herramienta. Sí. Y desde comparado el software que estoy desarrollando es código abierto, como comentabas. ¿Os limita de alguna forma el que sea código abierto o todo lo contrario? ¿Os permite incluir o hacerlo crecer más deprisa? Yo diría que es una ventaja, Sí. nos permite que se desarrolle más rápido. Sí. Además era una de las condiciones que bueno, y de las recomendaciones que nos hizo también los expertos en informática, en el desarrollo del software de 480, nos recomendaron. Esto sí que queríamos es un software que se ha desarrollado con dinero público, entonces tenía que estar disponible y tenía que estar en abierto, y además creemos mucho en la colaboración entre científicos. Entonces yo creo que cualquier persona que esté interesada pueda entrar en el software, pueda aportar algo y poder desarrollar y poder avanzar mucho más deprisa. Para nosotros estaría estupendo. De hecho, en la propuesta que hemos hecho para la posible comercialización del software, siempre contemplamos la versión en abierto y la versión free, ¿no? Gratis, gratuita, y luego una versión freemium que sería pagando un poco más con una serie de características adicionales, pero siempre ofreciendo esa posibilidad de seguir creciendo de manera abierta Sí, la combinación de freemium es lo que permite un crecimiento un poco más sostenible. Más sostenible. Pero que siempre, en principio, nuestra intención nunca fue comercializarlo. Creíamos firmemente en hacerlo libre, pero eso fue la recomendación de plan de negocio que nos dieron y lo que creo que nos va a ayudar a impulsarlo. Una cuestión, ¿cómo conectáis el concepto de ética en este tipo de herramientas? Claro, estamos analizando, prácticamente estamos desnudando, si me permitís la expresión, a las personas que hablan, porque justo ese lenguaje no verbal más todo lo que rodea la palabra permite pues, descubrir muchas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto el tema ético se convierte en un tema relevante para poder analizar? Además, si gastáis en inteligencia artificial todavía va a ser más complejo. Sí. El tema de la privacidad para nosotros es un asunto importante que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Claro, estamos tratando con personas, ¿no? Y el tema de la privacidad pues es ahí, digamos, problema, puede llegar a ser problemático. Consentimiento, obviamente siempre contamos con consentimiento. Veremos los informes del comité de ética, eso lo llevamos muy a rajatabla. Entonces ellos son los que nos van indicando cómo tenemos que hacer las hojas de consentimiento y tenemos su autorización. Trabajamos también cuando hablamos de materiales que están en abierto ya en la red. O solicitamos permiso para permisos. Porque claro, normalmente analizamos vídeos que están en internet, pero que estén en internet quiere decir que estén libres. Para solicitamos permiso. Otra cosa que solemos hacer es entrevistarnos con las personas a las que, digamos, estudiamos para compartir resultados, pedirles su opinión, y es una forma de triangular y con eso se enriquece. En la multimodalidad eso se llama la triangulación y suele ser muy importante porque muchas veces no es solo identificar los rasgos verbales y no verbales, sino que hay que interpretarlos. Entonces, a la hora de interpretar un mismo movimiento, un mismo gesto, hay veces que según el contexto puede significar una cosa u otra. Entonces, cuando le damos una interpretación, si podemos, es muy interesante hablar con la persona. Sí. Y a veces es curioso porque a veces nos dicen, sí, estoy de acuerdo, esa era la intención del gesto, pero no era consciente. Consciente. La conexión consciente. Sí. Y bueno, habéis mencionado ya, para acabar, ¿no? La posibilidad de aplicarlo a otras cosas, o a otros ámbitos como en el entorno de discapacidad, pero de cara a futuro, ¿cómo veis la línea que acabáis de abrir, la evolución que está llegando? ¿Dónde os veis en unos años con el trabajo que estáis desarrollando?
Yo creo que aquí la inteligencia artificial es lo que Va a ser supone la clave, Sí. es implementar inteligencia artificial para automatizar el proceso lo más posible, Sí. porque el análisis multimodal que hacemos supone una inversión de tiempo muy considerable porque es muy minucioso. Eso a su vez supone que la cantidad de datos que se pueden tener es limitada por el tiempo que requiere. Si se automatizan muchas tareas, pues eso nos permitirá tener corpus mucho más grandes, big data models que a su vez sirvan para entrenar más inteligencias artificiales. Y crear los large language models, Sí. los modelos de lenguaje amplios y yo creo que es por ahí. Tuvimos para el desarrollo de este software, bueno, para la petición de la ayuda que nos acaban de conceder, que es muy competitiva, hicimos una estancia de una semana, 3 miembros del equipo, en Salzburgo, con una lingüista computacional, Rebecca Wegener, que habíamos invitado nosotros previamente y que ha trabajado para Microsoft, que ha trabajado para empresas potentes trabajando con este tipo de corpus de lenguas, ¿no? Y fue su recomendación. Nos ayudó a desarrollar esa solicitud y a visualizar por dónde podríamos desarrollar en el futuro, y el futuro es eso, introducir la notación automática para la creación de esos corpus de datos para la venta a empresas o para su aplicación en la educación, en el caso que a nosotros nos interese. Bueno, así concluimos esta nuestra 7ª edición del Innovar con BDVAR. La verdad es que ha sido una conversación enriquecedora, a más no poder, sobre todo poniendo en valor que la comunicación va mucho más allá del intercambio de palabras, sino todo lo que nos rodea, y muchas veces no somos conscientes y lo habéis transmitido perfectamente, tanto a la segunda lengua como a cualquier otra lengua. Es fundamental. Bueno, pues la verdad es que quiero agradecer pues profundamente a nuestras invitadas, a Inmaculada Fortanet, a Noelia Ruiz Madrid y a Julia Valeiras por haber estado con nosotros, haber compartido con nosotros en este rato de charla y distendida sobre este concepto que es ciencia, que se transmite, se transfiere, y que donde hay un campo enorme, habéis abierto un campo de investigación tremendo. Bueno, a todos y a todas nuestros oyentes, gracias por acompañarnos una vez más. Os invitamos a seguir explorando con nosotros pues, esos avances tecnológicos, esa innovación que se desarrolla en nuestro entorno y cómo lo podemos transmitir en nuestra sociedad, que de alguna manera es el objetivo principal. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales. Como sabéis, el podcast está en Spotify, en iVoox y también el vídeo en YouTube. Y bueno, nos despedimos hoy, pero no quiere decir que no vayamos a continuar. Os animamos a estar atentos para el próximo Innovar, y seguiremos explorando nuevos temas, nueva ciencia, nueva tecnología, nueva innovación que nos va a ayudar a ser mejores en esta sociedad. Y hasta entonces, pues salud y hasta ahora.